Excelente. Entonces, excelente, hermanos y hermanas en Cristo, dándoles la más cordial de las bienvenidas. Estoy feliz de poder enseñar un curso más. Bueno, como siempre digo, de aprender juntos la palabra de Dios, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por eso. Y lo que vamos a hacer al principio es, vamos a presentarnos un poquito de dónde somos, si tenemos familia y cuánto tiempo llevamos en Academia Cristo y así cositas pequeñas, ¿verdad? Una pequeña introducción de quiénes somos, de qué país venimos y si tenemos familia y cuánto tiempo llevamos en Academia Cristo. Entonces vamos a empezar a ver si me acuerdo el orden que ingresaron. Vamos a ver si me acuerdo el orden. A ver, vamos a empezar con, bueno, ya no me acuerdo, con Lady, adelante, ¿de dónde es? Cuéntenos. Eh, Mi nombre es Lady Ana Berbesí, soy de Colombia, vivo en Cartagena, Bolívar. Ya hice un curso en la Academia Cristo de Génesis al principio y ahora quiero seguir haciendo cursos acá en este que comienza. Excelente. Lady, Bueno, bienvenida. bueno, muchas gracias. Excelente. Seguimos entonces con Inés López. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Inés López, como ya lo dijo. Soy de Venezuela, específicamente del estado Monagas. Y bueno, ya hice mi primer curso, la Biblia en el principio. Y bueno, me gustó mucho porque aprendí y por eso quiero seguir estudiando acá con Academia Cristo. Excelente, Inés, bienvenida, bienvenida. Amén. Seguimos con Yady. Buenas noches, mi nombre es Yady Torres, soy de Venezuela, estoy ubicada específicamente en la ciudad de Los Teques, estado Miranda. Y bueno, yo hice mi primer curso también, estoy ahorita con el curso ahorita no recuerdo bien el nombre, he hecho ya 2 cursos de Academia Cristo y estoy muy interesada, he aprendido muchísimo. Aquí en casa, bueno, vivo con mi esposo. Tengo 2 hijos, pero ambos ya, uno está casado y el otro está fuera de Venezuela. Qué bueno, hermana, bienvenida. Que el Señor guíe sus estudios. Seguimos con Amén. Carmen. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Carmen Rivera, soy de Perú y ya voy finalizando la primera malla curricular. Ya llevé varios cursos, me falta la ley y el evangelio y más un curso más que ahorita no recuerdo y ha sido muy beneficioso. Me ha enseñado a conocer más de Jesús y aprenderlo a amar cada día más. Gracias, Carmen. Carmen, felicitaciones por sus estudios, ¿verdad? Ya va avanzando, ya lleva poquito, casi termina los 13 cursos del Discipulado 1. Excelente. Excelente. Seguimos con Daniel. Adelante, Daniel. Cuéntenos, hermano. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Es mi primer curso acá en Academia Cristo, aprendiendo. Bueno, soy de acá de Argentina, Buenos Aires, Argentina. Estoy casado y bueno, a la expectativa porque, como le dije recién, lo que hice fue los cursos de la introducción para poder entrar. Es mi primer curso en vivo, así que estoy con una expectativa muy alta. Gracias, hermano Daniel. Bienvenido, bienvenido aquí. Ya Gracias. desde ahorita se convierte en nuestra familia, ¿verdad? Cualquier cosita no dude en preguntarnos. Aquí estamos a su servicio, a su entera disposición. Aquí como
Carmen y las demás hermanas van a decir, usted nota que somos una familia, que cada uno de nosotros cuidamos y velamos por el bienestar de los demás. Bueno, una pequeña introducción de mi parte. Soy el profesor Nixon Vivar o pastor Nixon Vivar. Soy ecuatoriano de nacimiento. Vivo acá en los Estados Unidos ya 23 años. Estoy casado. Tengo 2 hijos varones, el uno de Lucas de 13 y Samuel de 10 añitos. Entonces, el año pasado, marzo exactamente, tuve la dicha de empezar a trabajar en Academia Cristo y es un privilegio, un honor de poder compartir la palabra de Dios con ustedes, mi gente, mis amados y amadas en el Señor, que es una bendición grande el poder aprender juntos, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, dicho lo anterior, les doy la bienvenida a nombre de Academia Cristo y vamos a empezar el estudio de esta noche. Entonces, empezamos el curso Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Vamos a estudiar los 10 mandamientos. También vamos a enfocarnos mucho en la ley de Dios y sobre todas las cosas en el glorioso evangelio de salvación y vida eterna que Jesucristo nos ha dado. Entonces, estas 4 semanas vamos a profundizar las escrituras y también vamos a aprender el método de aprendizaje que es las 4 Cs. Muchos de ustedes ya están, ya tienen conocimiento de aquello, pero como para Daniel es un método fácil, sencillo, que nos ayuda a recordar la historia, nos ayuda a recordar los eventos y todas las cosas para que sea fresca la historia bíblica, ¿verdad? Entonces, el curso como tal, el cual tengo la dicha de dictar, es las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Entonces, aquí vamos a empezar con una oración, con el permiso de ustedes. Dios, mediante este curso, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude en este curso. Entonces, empezamos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura, para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envía tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra, mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, entonces, una pequeña recordatorio es venir preparados, ver los videos con anticipación, leer los pasajes bíblicos, hacer la tarea que se les brinda en el grupo de WhatsApp y todo eso. Entonces, está bien puntualidad y respeto por el tiempo de los demás. Escuchar y respetar su turno al momento de hablar. Si pueden levantar la mano, sería excelente. Y el buen uso del chat en el grupo de WhatsApp. También otra cosita que es el grupo de WhatsApp es única y exclusivamente formado o creado para esta clase, ¿verdad? Para todo el material que es de los cursos de este curso, vamos a colocarlo ahí. Y entonces si ponemos otras cosas se va a llenar los teléfonos de mucho material y vamos a desenfocarnos de lo que es la materia, ¿verdad? Muy bien, un poquito de información. El Discipulado 1 consta de 13 cursos en total, los mismos que son la Biblia, son los 6 cursos, las enseñanzas de Jesús, 3 cursos, identificación espiritual y legalismo, 2 cursos, la palabra crece discípulos, 2 cursos. Aquí en estas 2 partes, la Biblia, los 6 cursos, están 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Y ahorita estamos aprendiendo una de las 3 del Nuevo Testamento, que son las enseñanzas de Jesús. Muy bien, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer los minutos que siguen un repaso de las preguntas que hicimos en WhatsApp.
Y la primera pregunta es, ¿qué es un catecismo? Pero antes de responder a esta pregunta, les voy a hacer la siguiente interrogante. ¿Qué fue lo que más les gustó a ustedes del video que vieron? ¿Alguna frase, alguna palabra, alguna aplicación que a ustedes les llamó poderosamente la atención del video que vieron? Cualquiera de ustedes. ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? Daniel, adelante, hermano. Sí, yo, bueno, quiero pedir disculpas porque no miré los videos. Como te decía, no miré los videos y recién miré un poquito el catecismo, pero ahora entiendo, estaba desorientado. Ahora entiendo que tengo que mirar los videos para después poder participar de la clase. No entendía. Excelente, Daniel. Muy bien, de aquí en adelante, pues les recomendamos hacer eso. Muy bien. Gracias, hermano, por su honestidad. Adelante. Bueno, Jay. buenas noches. Vamos a darle la oportunidad a Inés primero y luego Jay. Bueno, buenas noches. Creo que el video se trata de la invitación de Jesús, ¿verdad? Al joven rico. Ese es. No, el video hablaba bueno, del tema de hoy, ¿verdad? Lo que a mí me llamó poderosamente la atención fue que usó una ilustración de león, ¿se acuerdan? Cómo se defiende un león en una jaula. Entonces era Ok, dejarlo estaba salir. confundiendo con el otro, Curso, sí. seguramente. Sí, y entonces era como la palabra de Dios se defiende a sí misma, se defiende sola. Muchas de las veces queremos defender con palabras humanas lo que la palabra de Dios se defiende sola. Yeidi, adelante, hermana. Ok. Buenas Gracias, noches. Inés. Bueno, al igual que usted, pastor, me llamó mucho la atención la ilustración del león. Y la interrogante que tengo, ¿verdad? Es porque al final el pastor habla de que la palabra de Dios, en la palabra de Dios lo tenemos todo, ciertamente es así, Ujú. pero también dice que con respecto a los sueños, las revelaciones, el que Dios nos hable a nosotros, que ya eso no sucede. Entonces ahí hay un interrogante para mí. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los hechos, vemos al apóstol Pedro, donde Dios le baja el lienzo en revelación y ya Jesucristo ha descendido a los cielos. Y si vemos a Pablo, también fue llamado a través de una revelación en medio del camino. Ujú. Entonces, ahí yo tengo un poquito de interrogante, pues, con respecto a eso. Gracias, Yeidi. Sí, y vamos a hablar de eso, como mencionó el pastor al final del curso. Y sí, tiene toda la razón. Y ya para darle una respuesta cortita, es la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no tenían nada escrito, ¿verdad? Eran puras revelaciones, lo que el Señor les decía. Mientras que nosotros, por la gracia de Dios, ya tenemos absolutamente todo escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que el Señor ya hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Pero vamos a profundizar un poquito más eso cuando llegue el momento de hablar de eso. ¿Está bien? Ok, JD? perfecto, pastor. Sí, sí, entendido, sí. Excelente. Gracias. Entonces, ahora sí vamos a la pregunta. ¿Qué es un catecismo? ¿Alguien qué piensa ustedes? Y también me gustó la introducción del pastor, ¿verdad? Porque dijo que normalmente queremos estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y de pronto vamos a estudiar un catecismo, como que eso no tiene mucho sentido. Sin embargo, dijo ahí el pastor que era, ¿qué el catecismo? Él Adelante. dijo que es una herramienta para enseñar la Biblia. Excelente, una herramienta para ayudar a las personas a aprender las enseñanzas de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos el Catecismo Menor de Martín Lutero, ¿verdad? Cómo empezó el catecismo de Lutero fue que él quería
enseñar la palabra de Dios de forma sencilla en su hogar, ¿verdad? A sus hijos, a su esposa. Y quería ese mismo procedimiento que las familias, que los creyentes emplearan en sus hijos. Decía, algo tiene que haber, algo tiene que suceder para que las familias se dediquen a enseñar a sus hijos la doctrina cristiana, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él hizo, un resumen, una herramienta que resume la doctrina cristiana con pasajes bíblicos, todos extraídos directamente de la palabra de Dios de una forma que se pueda aplicar en las casas, ¿verdad? Como dice, creemos que el Catecismo Menor de Martín Lutero es una explicación y un resumen correcto de las enseñanzas principales de la Biblia. Cuando al final o durante la clase yo les voy a enviar un enlace para que tengan todo ese libro que está ahí en pantalla, pero que lo tengan de forma digital. Y ahí ustedes podrán notar que todos los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el Credo, la Santa Cena, todos los pasajes, todos los temas principales van con pasajes bíblicos, con referencias bíblicas, ¿verdad? Entonces, una bendición maravillosa. ¿Palabra de quién es la Biblia? De Dios. Excelente, palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que es la palabra de Dios? Adelante, Carmen. Porque es inspiración divina, o sea, es inspiración del Espíritu Santo. Excelente, excelente, sí, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Dios dictó, ¿verdad? Hay muchos escritores en la Biblia, pero solamente uno es el autor. Tenemos pasajes bíblicos hermosos que ahorita vamos a analizar, en las cuales nos dicen que lo que encontramos en la Biblia no fue como un invento humano o algo que los escritores quisieron escribir de la noche a la mañana, sino fueron instruidos, fueron dictados por Dios, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo. Muy bien, ¿cuál es el punto principal de la Biblia? ¿Cuál es el punto principal? Y adelante, hermano. Nuestra salvación. Excelente. Entonces, aquí el punto principal, el propósito principal de la palabra de la Biblia es ¿verdad? Tenemos una relación rota con Dios porque caímos en pecado por nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Desafortunadamente el pecado heredado lo llevamos en la sangre. Solamente Dios en Cristo Jesús pudo arreglar y lo hizo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y como dice Timoteo, 2 de Timoteo 3:15. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con esta lectura, por favor. Y de adelante, por favor, aquí de la pantalla mismo. Qué pena, está la mano levantada, pero ya, vamos a aprovechar. Y si puede leer el pasaje bíblico. Ya va, pastor. Déjeme buscar el pasaje bíblico porque no lo busqué. En No, sí, segunda. aquí mismo puede leer, sí ve la pantalla. Ok, de la pantalla. Ok, Sí, de perfecto. una vez. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Excelente. Entonces, el mundo siempre busca ser sabio, ¿verdad? Sí, mientras más conoce las cosas, mientras más conocimiento tiene aquí en la tierra, se siente mucho mejor. Pero la palabra de Dios nos hace sabios espiritualmente y como dice aquí, para la salvación, ¿por quién? Por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es el regalo que tenemos y es que el Señor quiere que todos seamos salvos. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias?
¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? ¿Qué piensa? ¿Algún comentario aquí? Excelente. Entonces, podemos decir que Dios preserva su palabra a lo largo de las épocas, ¿verdad? Podemos pensar en los imperios, en los países que han sido siempre enemigos de Dios, han querido destituir, han querido destruir, han querido quemar las escrituras, ¿verdad? Pero siempre nos recuerda el pasaje bíblico y nos reconforta el que dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces Dios preserva su palabra a lo largo de la historia para que sigamos escuchando, para que sigamos regocijándonos en el glorioso evangelio de salvación y vida eterna. Doris, adelante. Y le damos la cordial bienvenida. A usted no le saludamos al principio. Doris, adelante, el micrófono. Doris, ¿nos escucha? Si puede desactivar el micrófono, por favor. Buenas noches, pastor. Qué pena, es que Buenas no me noches. podía conectar. Ah, Sí, hasta ahora. adelante, adelante, hermano. Pues que la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Excelente, bien dicho. Sí, señor. Muy bien, gracias, gracias, Doris. Bueno. Muy bien, dice, no hay diferencias entre las copias que cambien la doctrina. Entonces, como nosotros bien sabemos, hay muchas, ¿cómo se llaman? Las Biblias, ¿verdad? Diferentes versiones, Traducciones. traducciones, versiones. Gracias, hermano. Muy bien, pero quizás cambia un poquito, ¿eh? Por ejemplo, si llaman a Jesús, Jesucristo, llaman a Dios, Yahvé, y así, pero el punto principal es que no cambia la doctrina bíblica, no cambia la promesa de la salvación, no cambia el propósito divino que Dios colocó la Biblia, ¿verdad? Entonces, como dice aquí Isaías 48 dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y eso es lo que estaba diciendo Doris también, ¿verdad? Qué consuelo, ¿no? Saber que la palabra de Dios permanece por toda la eternidad. Muy bien, entonces vamos con la lección 1. ¿Alguna pregunta, algún comentario en este repaso de las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp? ¿Algún comentario? Y si no, vamos a avanzar. Entonces damos oficialmente comienzo la lección 1. Yeidi, adelante, hermana. Recuerdo mucho la historia que contó, o no la historia, a ver, lo que habló el pastor con respecto a Jeremías, cuando el rey quiso quemar los pergaminos, los quemó, de hecho, y luego Dios le dijo a Jeremías que volviera a escribirlo. Entonces eso habla de la permanencia de la palabra de Dios y que siempre Dios nos va a dejar la palabra para que nosotros podamos conocerlo, para que Él sea revelado a nuestras vidas. Excelente, gracias. Muy buen punto. Sí, es excelente, ¿verdad? Jeremías le dijo al rey lo que iba a sucederle por la desobediencia, ¿verdad? Y a él no le gustó y le dijo, lo más fácil, vamos a quemarlo. Vamos a tirarlo a la basura, ¿verdad? Que a menudo pasa hoy en día también. Sin embargo, Dios le dijo, vuelve a escribirlo, vuelve a escribirlo. Gracias a JD. Muy bien, entonces comenzamos. Dice aquí, a través de la inspiración del Espíritu Santo, cada palabra de la Biblia es exactamente como Dios la quería comunicar. Entonces aquí vemos dice la historia, que 1600 años
Dios usó docenas de hombres para escribir la palabra. Estos hombres hablaban sus propios idiomas, escribieron con sus propios antecedentes académicos y estilos. Conocemos la historia bíblica, ¿verdad? No eran robots en el proceso, sino a través de la inspiración del Espíritu Santo, como dice aquí cada palabra, exactamente y como Dios quería comunicarla, y así lo hicieron. Entonces, si pensamos en los escritores de la Biblia, tenemos a Lucas, que fue un doctor, ¿verdad? Con un alto nivel educativo. También tenemos tenemos a otros que no eran tanto, como Pedro, como pescadores, ¿verdad? Mateo, que era un recolector de impuestos, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos viendo que Dios usó a estos escritores humanos para que el mensaje de la palabra de Dios llegue a nosotros como Dios quiso que entregarnos, ¿verdad? Muy bien, y también vamos aquí, como ya mencionamos antes, un poquitico, ¿verdad? No tenga miedo de hacer preguntas si se encuentra con algo que le parece extraño o no está de acuerdo con otras traducciones. Desde aquí tenemos algunas versiones, ¿verdad? La versión Reina Valera del año 1960, la versión de la Reina Valera del 2015. Esta versión del 1960 usa mucho el castellano de España, ¿verdad? Con un poquito más como se usaba antes. La del 2015 ya es un poco actualizada como su nombre lo describe, y así sucesivamente. Entonces hay algunas versiones que son muy, muy, muy fieles al original. Hay otras que no son tan fieles porque quieren este, eh, mm, tener más como sentido en el vocabulario común que se adapte a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Sin embargo, a veces em, omiten cosas importantes del idioma original. Muy bien, para entender mejor debemos examinar las secciones alrededor de su contexto y preguntarnos y hacernos estas preguntas, mejor dicho. Entonces vamos a ver las preguntas cuando vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de libro de la Biblia es? Es una carta. Tenemos las cartas del apóstol Pablo, que escribió a las congregaciones que él tuvo el privilegio de fundarlas o que las visitaba. Su historia es un texto histórico, es una canción. ¿Cuál es el flujo de pensamiento? ¿Cuál es el propósito original del autor? ¿Cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema? Entonces, ustedes notarán leyendo la palabra de Dios, hay una conexión, una armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las profecías que los profetas de Dios hicieron sobre el Mesías se cumplieron perfectamente con la llegada, con el cumplimiento de las profecías y todo lo que Cristo hizo, ¿verdad? Muy bien, vamos a una voluntaria que me ayude con este texto bíblico, Juan 15, 5, 6. Por favor. Un voluntario o una voluntaria, Juan 15, 5, 6. Que me ayude con la lectura. Carmen, adelante, por favor. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Excelente, muchísimas gracias, Carmen. Y la pregunta para ustedes es,
Cuando usted lee este pasaje bíblico, ¿qué significado espiritual tiene para usted? Cuando usted lee este pasaje bíblico, ¿qué significado espiritual tiene para usted? ¿Un voluntaria? ¿Voluntarios? ¿Qué está diciendo? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos muestra la imagen? Bueno, vamos a decirlo así, que puede un árbol de una vid, ¿verdad? Un árbol de una planta de uvas dar frutos si las ramas no están conectadas a su tronco? La verdad es que no, ¿verdad? Entonces nosotros única y exclusivamente vamos a dar fruto por la gracia de Dios siempre y cuando estemos conectados al tronco que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De Él, mediante su palabra, recibimos todos los nutrientes espirituales para ser fortalecidos y hacer frente a los vientos, a los ataques de Satanás. Entonces, si no estamos conectados al tronco, si no estamos conectados a la palabra de Dios, si no estamos conectados a Jesucristo, pues los frutos que damos no van a ser muy buenos, ¿verdad? Y aquí es maravilloso ver también las bendiciones, los nutrientes espirituales que recibimos cuando estamos conectados a Cristo. Cuando estamos desconectados de Él, ¿qué pasa con las ramas? Se secan y cuando ya esas ramitas están secas, primeramente no producen y luego son arrojadas literalmente al fuego, ¿verdad? Qué maravilla que el Señor nos da estas historias bíblicas para que las apliquemos a nuestra vida. ¿Algún comentario sobre este pasaje, hermanos, hermanas? Pastor, Sí, ¿puedo hacer adelante. una pregunta? Sí, Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Dice así, sí. yo soy la vid y vosotros el pámpano. El Ajá. que permanece en mí, yo en él, y este lleva mucho fruto, porque, bueno, porque separado de mí nada podés hacer. Y el que no permanece en mí será echado será echado como pámpano y se secará, y lo recogen y le echarán en el fuego eterno. Bien, la pregunta es la Ajá. siguiente. La pregunta es la siguiente, ¿por qué van a ser echados al fuego eterno o al fuego? ¿Porque no permanecen en Cristo o porque no dan fruto? ¿Y cuáles serían los frutos? Porque las ramas se secan. Y usted sabe, vamos a ponerlo vamos a poner un ejemplo. Nosotros no estamos, yo no estoy muy familiarizado con las uvas, ¿verdad? Vamos a usar un árbol de mandarinas o de naranjas. Pero si de pronto la rama se desgaja y queda colgada del árbol, y esa rama que no esté conectado al tronco va a empezar a secarse, ¿verdad? Y la persona que ve que su árbol de naranjas tiene una rama seca, lo corta esa rama y lo tira literalmente al fuego o a la basura, ¿verdad? Es lo mismo con los creyentes, ¿verdad? Si menospreciamos la gracia de Dios, si creemos que la salvación es un juego o es un chiste por decir que Jesucristo murió en la cruz, y decimos Dios es amor y me va a perdonar una y otra vez, viva como viva, haga lo que haga. Entonces, eso es jugar con la gracia de Dios y ustedes y yo sabemos si jugamos con fuego, vamos a salir quemados. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? La vida del cristiano es una conexión íntima con Cristo. Todas las bendiciones, los frutos que Él nos da a través de la meditación constante de la palabra de Dios, ahí vemos el amor, la misericordia, el Señor nos nutre, nos alimenta con su palabra. Eso es, no sé si le contesté la pregunta, hermano Daniel. Sí, ahora sí, vas a ser echado al fruto por dos motivos entonces, porque no estás conectado con Dios. Y Sí, si no por el estás rechazo. conectado con Dios, no das fruto. Sí, Gracias. sí, y también vamos a decir, ahí habemos muchísimos cristianos que nomás somos de nombre, ¿verdad? Pero la vida práctica es completamente una desolación espiritual, si lo podríamos decir así. Adelante, Yeidi. Gracias por la pregunta, Daniel.
Pastor, cuando Jesús nos dice allí que separados de Él nada podemos hacer, yo lo interpreto de esta manera. Aunque nosotros hagamos mucho esfuerzo por servirle al Señor, si en realidad no tenemos una comunión profunda con Cristo y con el Espíritu Santo, relativamente nosotros no vamos a poder hacer nada, porque todo lo que hagamos va a ser inútil. La Biblia nos dice también en los Salmos, ¿verdad? Si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Jehová no vigila, en vano vigilan los que vigilan. Entonces, si Dios no está en el asunto, realmente no nos va a servir para nada el esfuerzo que nosotros hagamos con nuestras propias fuerzas. Solamente vamos a ver resultado y fruto cuando estemos unidos a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente allí es donde vamos a ver el fruto que Dios quiere obtener de nosotros. Gracias, hermana querida. Bien, bien dicho, sí. Los frutos de fe, ¿verdad? Excelente pasaje bíblico, y también hay otro que habla de Isaías, ¿verdad? Que dice que nuestras obras de justicia son como trapos de injusticia, ¿no? Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia detestables ante Dios. Entonces, como bien lo dijo usted, hay muchos cristianos que se esfuerzan por agradar a Dios, haciendo muchas cosas, lo que sea, ¿verdad? Pero se nos olvida que todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos en eterna gratitud por lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Él nos conectó a su tronco, ¿verdad? Él nos conectó a su vida, a su muerte, a su resurrección. Él nos dio absolutamente todo lo que necesitamos. Entonces, la vida espiritual es frutos de fe, ¿verdad? Gracias, muy bien. ¿Cómo respondería a alguien que dice esa es solamente su interpretación cuando expresamos una verdad bíblica, ¿verdad? ¿Cuál sería cómo reaccionaría usted cuando alguien, siendo más directos, cuando alguien se burla de usted diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, que eso es un cuento, que eso es una historia de locos o algo así, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría usted? Pastor, yo Adelante. reacciono, la verdad que la palabra de Dios no es para debatirla ni discutirla, eso es una verdad. Y si yo lo creo, oraría por esa persona, pero tratar de convencerla no, porque realmente yo no la convenzo, el Espíritu Santo es el que la tiene que convencer a ella. Orar por ella y que algún día también ella pueda conocerlo realmente. Excelente, excelente punto, Lady. Y esta es una de las cosas muy, muy importantes lo que usted dice, ¿verdad? Mostrar amor hacia los demás. Desafortunadamente hay mucha gente que se enoja, pierde los estribos cuando alguien habla algo, ¿verdad? Alguien dice que no, este momento no quiero escuchar de Dios, y uno pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? Vas a ir al infierno, te vas a morir, te vas a condenar. En esos momentos no estamos mostrando amor. Lo que queremos mostrar amor es escuchar a los demás, conocer las situaciones por las cuales están pasando, hacer preguntas concretas que sin ofender a los demás, ¿verdad? Ese es el amor cristiano. Nuestro Señor Jesucristo siempre decía la verdad sin ofender a los demás, ¿verdad? Escuchar es una de las virtudes que el Señor nos ha dado, pero que muchas de las veces no lo ponemos en práctica. Cuando escuchamos a los demás, nos damos cuenta que por las necesidades que están pasando, necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades físicas, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Y cuando escuchamos a los demás, se nos facilita sembrar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones, ¿verdad? Y al fin, el Espíritu Santo es el que hace la obra. En la mañana mencionaron el pasaje bíblico, ¿verdad? Que Jesús contó la parábola del sembrador. Él decía, ya que duerma
o esté despierto, el sembrador no se tiene que preocuparse de la semilla, no está ahí todos los días yendo a ver si ya nació, cómo está el campesino, ¿verdad? El que siembra, sino Dios lo hace todo eso. Y es lo mismo con los creyentes, ¿verdad? Si uno comparte la palabra de Dios, si lo hace de forma con amor cristiano, diligentemente, y como el Señor nos ha enseñado, pues los frutos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hará la obra, ¿verdad? Excelente. ¿Cómo tratar la escritura? ¿Cómo vamos a tratar a la escritura, verdad? Como lo que es. Muy bien, seguimos entonces. A veces la gente dice la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces eso no va con la enseñanza bíblica, ¿verdad? Lo que sí enseñamos, confesamos y proclamamos que la Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, es infalible. Eso significa que no hay errores. También en la Biblia vemos la verdad absoluta. ¿Qué es la verdad? Le preguntaba. Era Poncio Pilato, creo, a Jesús, ¿verdad? Muy bien, entonces dice, necesitamos que Dios nos hable directamente. Debemos esperar que nos hable. ¿Qué piensan aquí? Ya quizás en este momento vamos entrando en lo que nos estaba diciendo nuestra hermana Yeidi. ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesitamos que Dios nos hable directamente? ¿Debemos esperar que nos hable? ¿Qué piensan? ¿Algunos comentarios aquí? Pastor, ¿Dios nos habla a través de la lectura de su palabra? Excelente. Bien dicho. Dios nos habla a través de su palabra. Ahí está todo lo que necesitamos para nuestra salvación eterna, ¿verdad? Y eso nos lleva a hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el deseo más grande de Dios para nosotros? JD. Adelante, hermana. Yo sé que yo hice la pregunta anteriormente y mi interrogativa. Y claramente Dios habla a través de su palabra, porque Sí. la palabra es quien nos revela quién es Él realmente. Pero hay algo que también yo he leído, y de hecho he tenido la oportunidad de compartirlo, que es una palabra que está en Romanos 8, que dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, allí Dios nos está hablando en ese momento directamente a nuestro espíritu, a través de su Espíritu Santo. Sí, pero es más como digo, bueno, es más, ¿cuál es lo más importante para Dios? ¿Qué quiere Él de nosotros? ¿Cuál es el propósito principal? Ajá. A revelarse a nuestras vidas por medio de la palabra. Y que quiere Él que alcancemos la salvación, es la voluntad de Dios, que todos seamos salvos. Y eso obviamente lo conseguimos a través de su palabra, porque la palabra es quien nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, si nos vamos también a Juan 1:1, nos habla de Jesús como la palabra hecha carne. Entonces, el propósito de Dios es nuestra salvación eterna, ¿verdad? La vida eterna en el cielo. Ese es el propósito principal de la Biblia. Y Timoteo dice clarito, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres, y aquí el texto original, hombres y mujeres, ¿verdad? Se refiere a hombres. Dios quiere que todos los hombres, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, ¿verdad? Eso es para el Señor es más importante nuestra salud espiritual y nuestra relación con Él que todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos da aquí en la tierra son bendiciones que
diariamente nos da, nos protege de todo mal y peligro, nos ayuda, nos provee de todo lo que humanamente necesitamos, pero tarde o temprano nos tocará partir, ¿verdad? Y es el cielo, es la vida eterna, la que al cristiano usa o debería tener la prioridad absoluta, ¿verdad? Daniel iba a decir algo. Sí, pues yo no me acuerdo el versículo, pero a mí quería preguntarle qué opina usted, porque a mí me habían enseñado que la voluntad de Dios también, aparte de lo que usted dijo, creo que está en Jeremías o Isaías, era que nosotros podamos entender y conocerle a Dios. Habla. Ujú. Yo quería saber su opinión sobre eso, pero no me acuerdo el versículo, estoy buscando, lo tengo marcado, pero no me puedo acordar que la voluntad de Dios era que uno le entienda y lo conozca, conocerle y entenderle. Me gustaría saber su opinión, pastor. Sí, tendría que ver exactamente el pasaje bíblico. Ahorita no puedo recordarme también. Pero esa es la voluntad de Dios. Voy a buscarlo, Daniel, para darle una respuesta concisa, ¿verdad? También en Primera de Pedro, Dios habla, ¿verdad? La paciencia de Dios, porque Él quiere que todos se salven y nadie se pierda, ¿verdad? Entonces, porque algunos decían, ¿por qué no viene Dios a llevarnos? ¿Ya? ¿Por qué no acaba el mundo, ¿verdad? ¿Por qué no se acaba esta miseria en la que vivimos? Y el Señor dice, pues el Señor es paciente. Un año para Él es como un día, como 1000 años y algo así, ¿verdad? Entonces, la Lo paciencia de Dios. Ya, Daniel, ¿sí lo encontró? encontré, dice Jeremías capítulo 9, versículos 23. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en la valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe su riqueza, mas alábense en esto que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ujú. Excelente. Entonces, ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es creer en Él, ¿verdad? Creer lo que Él nos dice en su palabra. ¿Y qué nos dice en su palabra? Que somos pecadores, que merecemos la muerte eterna en el infierno, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos que Dios dice, exige santidad, que usted y yo cumplamos los 10 mandamientos 100%, no 99.9%, 100%. Y si no cumplo, como Dios me dice, yo soy destituido de la gloria de Dios y lanzado al infierno, ¿verdad? Esa es la ley de Dios. Sin embargo, nuestra historia no termina ahí. Debería haber terminado ahí, pero vemos la misericordia, el amor, la paciencia de Dios, la compasión, la gracia, envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, conocemos a Dios por medio de Cristo, conocemos su amor, conocemos su misericordia, conocemos que es un Dios justo, que no tolera el pecado, pero que ama al pecador arrepentido como usted y yo, ¿verdad? Entonces, eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es decir, Señor, ¿hiciste eso por amor a mí? ¿Entregaste tu vida por mí? ¿Verdad? Y todo eso, entonces, eso es conocer a Dios. Eso es como abrazar las bendiciones que Él nos da en su escritura, ¿verdad? ¿Tiene sentido, Daniel? Sí, sí, me quedó muy claro, pastor. Ese es conocerle a Dios. Excelente. Muy bien, entonces seguimos y todavía vamos a seguir hablando de un poquito más en profundidad lo que dijo nuestra hermana que nos habló ahorita que nos hizo la pregunta. Muy bien. ¿Se completa ese deseo en la Biblia, el deseo que todos seamos salvos? ¿Se completa ese deseo, el deseo de Dios, que todos seamos salvos? ¿Qué piensa? Muy bien, y la respuesta es sí. Hay dos pasajes bíblicos que podemos pensar. El uno es tú desde la niñez, tú desde la niñez has conocido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe en Cristo Jesús, Timoteo. Y el otro maravilloso pasaje bíblico es en el Evangelio de Juan, que cuando Jesús estaba en la cruz, con los brazos abiertos, ¿verdad? Colgado en la cruz, y sus últimas palabras dijo, ¿verdad? Consumado es. Todo se ha cumplido. ¿Verdad? La palabra griega ahí es tetelestai, significa que absolutamente todo lo que ha tenido que ser hecho, ya se ha hecho, no hay absolutamente nada más que se tenga que hacer, que se deba de hacer para que haya paz, haya perdón, haya salvación y vida eterna que el cristiano ha recibido de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, los pasajes bíblicos nos recuerdan que realmente sí se cumplió. Seguimos, dice, si Dios fuera a hablar otra vez, ¿contradiría o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia? Adelante, JD. No, él no cambiaría nada. Excelente, hermana. Sí, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bien hecho, ¿verdad? Nada de lo que Él hizo, lo hizo mal. Muy bien. Muy bien, dice, ¿por qué debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes directamente de Dios? ¿Qué piensa? Quizás aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos, pastor. Sí, Bueno, sí, yo sí. me pregunto. Se fue la señal un rato, creo. Excelente. Muy bien, qué bueno. Que regresamos. ¿Sí se ve la pantalla o no? Sí, Sí, pues, Sí, sí ve. Sí, excelente. Entonces, seguimos. Entonces, ¿por qué debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes directamente de Dios? Adelante, Daniel. Y bueno, no sé, yo no miré los videos, pero si usted me pregunta a mí, ¿Mm? hola, Sí, ¿me sí, escucha? sí, Sí, claro. Adelante. no miré la lección, pero si usted me pregunta a mí, bíblicamente le puedo responder Gálatas 1:8. Si a un Ujú. ángel del cielo, si a un ángel del cielo o alguno de nosotros le predica un evangelio diferente al que ya fue predicado, es anatema. Excelente pasaje bíblico, hermano. Sí, 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 eso dijo el apóstol Pablo con toda la verdad absoluta. Y es esa la verdad hoy en día también que debería ser aplicada en nuestras iglesias. También hay un pasaje bíblico que dice 2 Corintios, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Es un lobo en prenda de oveja que busca devorarnos. Entonces, ustedes leyeron el pasaje bíblico de la historia, quizás les voy a resumir la historia de la gente de Perea, ¿verdad? En Hechos 17. Pablo y Silas fueron expulsados de Tesalónica y fueron a parar a un pueblito pequeño que se llamaba Perea. Y llegaron ellos ahí, de una fueron a la sinagoga, empezaron a proclamar la palabra de Dios. Y el texto bíblico dice que los de Perea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, así que recibieron el mensaje con toda avidez. Sin embargo, empezaron a escudriñar, empezaron a ver pasaje por pasaje, pergamino por pergamino, palabra hebrea por palabra hebrea, comparando con todo lo que decía el apóstol Pablo y Silas para ver si ellos estaban hablando de parte de Dios o de ellos mismos. Entonces, eso es un maravilloso recordatorio y quizás a la vez una exhortación a nosotros, ¿verdad? Que muchas de las veces estamos nomás sentados en las iglesias, escuchando lo que el pastor nos dice, escuchando lo que alguien nos dice, sin escudriñar las escrituras, sin leerlas, sin aplicarlas, sin meditarlas.
¿verdad? Y cuando conocemos la palabra de Dios, pues sabemos la verdad y como dijo Jesús a sus discípulos, la verdad nos hará libres, ¿verdad? Y siempre vamos a tener y pedir al Señor que nos dé el valor, la fortaleza espiritual para en amor cristiano, hacer preguntas como las que están haciendo ustedes y a nuestros pastores, a las personas que están en cargos de liderazgo en nuestras iglesias, ¿verdad? Es decir, ¿dónde salió esta opinión, este comentario, esta revelación y todo eso, ¿verdad? ¿Algún comentario más aquí que podemos aplicar? Adelante, Carmen. Pastor, o sea, como usted estaba manifestando, o sea la predicación, o sea una revelación, debe estar conforme a la palabra, ¿no? Y ser como los hermanos de Berea, verificar y estar escudriñando la palabra de Dios. Eso es lo que ahora usted está manifestando. Así lo Exactamente, entiendo. exactamente. La palabra de Dios, ¿verdad? Ya está clara como está escrita. Entonces, y también vamos a compararla, a estudiarla. Gracias, Carmen. Adelante, Yadi. Pastor, aquí escudriñando, buscando en la Biblia, también hay un verso en Primera de Juan 4:6 Ujú, que dice de esta forma, dice, nosotros somos de Dios. sí, El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ujú, Entonces, cuando vemos allí, si leemos los versos anteriores, habla de la gente del mundo. Dentro de la iglesia puede haber muchas personas que pueden sí. decir, Dios me habló, Dios me dijo que hicieras esto, que hicieras lo otro. Pero si la persona no es capaz de escuchar lo que se le dice por medio de la palabra de Dios, entonces ahí podemos saber que hay un espíritu de error en esa persona. Gracias, hermana querida. Bien dicho. Y usted habrá notado, ¿verdad? No sé, y perdóneme si estoy, no estoy en lo correcto, pero a veces las revelaciones que dice la gente son siempre como cosas, ¿cómo digo? Cosas como positivas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay algún accidente o algo que puede pasar, eso puede ser muy contraproductivo también a veces, ¿verdad? Entonces no sé si eso, cuando son las cosas buenas que Dios me está hablando, yo estoy contento, yo estoy bien. Pero cuando son cosas tristes, angustiosas o quizás hasta inclusive que voy a morir o algo, ¿cómo reacciona la gente, verdad? Porque no estamos preparados o listos para recibir esas noticias. Y al fin solo Dios sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Con nuestras vidas. Entonces es ir un paso más adelante de la voluntad de Dios y quizás eso puede ser como, no sé, eso puede ser estresante, frustrante, depresivo y mal para la salud espiritual del creyente, ¿verdad? No sé si, ¿qué piensan ustedes aparte? Estoy tratando Bueno, de, pastor, ajá, perdón. Por sí. mi parte, pienso que pasaría así más o menos como en el tiempo de Jeremías, que Dios le Ah, daba palabras a Jeremías de que iba a venir juicio sobre el pueblo. Y habían profetas que lo que hacían era decir que todo iba a ir bien y no aceptaban la palabra que Dios le daba a Jeremías. Así ujú, más o menos estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos profetas, pastores, que dicen tener una revelación de Dios, pero cuando vemos que la palabra nos dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan, quieren llevarlo a lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos vamos a excelente. los últimos tiempos. Exactamente, exactamente. Y también hay que ser, como bien lo dice usted, ¿verdad? Como poner fechas y todo eso al juicio final o que Dios va a hacer esto, va a hacer el otro. Y es increíble que quizás ustedes han leído la Biblia, ¿verdad? Que cuando le preguntaron a Jesús, los discípulos, ¿cuándo va a terminarse el juicio final? ¿Cuándo va a llegar todo eso? Y Jesús le dijo, yo no lo sé, nadie lo sabe.
¿verdad? Solo Dios lo sabe. Y es increíble porque Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Es decir, era tanto el enfoque de Cristo de cumplir la obra redentora que eso ni siquiera le pasaba por su mente, ¿verdad? Y ahora, como bien dijo Yadi, es a veces, eso es la lucha constante del creyente, ¿verdad? Porque a veces hay lobos vestidos de corderos, como nos ha dicho la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay que tener mucho tacto espiritual con todo lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Adelante, Daniel. No, quería avalar lo que usted estaba diciendo y comparto mucho que el tema de las revelaciones, tenemos que volver a la fuente y ser como los hermanos de Berea, porque hoy acá en Argentina se usa mucho que Dios me habló, Dios me reveló, y se está usando mucho que las revelaciones que están diciendo, supuestamente de parte de Dios, pero es que tenés que dar plata, plata, entonces, y esas son las revelaciones. Otras revelaciones no hay. La mayoría de Dios me reveló que tenés que dar esto. Y como dijo la palabra, tenemos que ser como los hermanos de Berea. Todo el Sí, tiempo Dios les revela plata, dinero. excelente, excelente. Y hermano querido y hermanas en Cristo, la vida de un cristiano es una vida llena de milagros. Milagros que no nos damos cuenta, milagros que diariamente ocurren con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros trabajos, el milagro más grande es el regalo de la fe que Dios ha plantado en nuestros corazones. Creer, ¿verdad? Creer sin condiciones, creer sin restricciones que Jesucristo es nuestro Salvador. Creer que Dios es nuestro Padre amoroso, que Él nos tiene, ¿verdad?, en la palma de sus manos, como dice Isaías, que Él nos tiene entre sus brazos amorosos, ¿verdad? Que ahí estamos seguros. Creer que Dios nos da todo, todo el equipaje, la armadura de Dios para estar protegidos del maligno, ¿verdad? Todos esos son milagros que diariamente usted y yo los recibimos por fe, ¿verdad? Y a veces la gente pierde el tiempo enfocándose en cosas como tangibles, en cosas que quieren ver, en cosas que quieren tocar, en cosas, en milagros, en todas las cosas, y se olvidan del, del milagro que Cristo hizo por nosotros, que es la fe, que es la salvación, que es la certeza absoluta de que un día usted y yo, por la gracia de Dios, viviremos en el cielo en perfecta justicia y santidad, ¿verdad? Eso es el enfoque bíblico. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y está tan clarito que podemos entenderlo en nuestro propio idioma, en nuestras propias palabras, como mencionamos anteriormente, que el mensaje bíblico es sencillo. A veces los teólogos, a veces la gente misma lo confundimos, pero el mensaje es sencillo, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por la fe en Jesucristo, somos salvos porque nuestra deuda ya ha sido pagada, ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos decisiones, ¿verdad? Que dice, ¿por qué quieren las personas la certeza adicional de que Dios les está hablando? Bueno, cuando tomamos decisiones grandes, por ejemplo, hay muchos que dicen, ¿verdad? Señor, quiero que me mandes unas señales. Es una decisión enorme que voy a hacer, ¿verdad? ¿Y qué hago? Y aquí en estos casos el Señor nos da la sabiduría para poner a un lado los pros y los cons, ¿verdad? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y al fin el Señor nos da la sabiduría de tomar la decisión que sea más correcta. Como dice aquí, Dios nos da la libertad increíble de cómo podemos servirlo, orar, pedir consejo, sopesar los pros y los contras y confiar en que Dios proveerá para el futuro. Entonces, eso es algo que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario en esta parte? Y si no, vamos a hablar aquí de las preguntas para la evaluación final
cada clase, cada curso tiene 2 o 3 o 4 preguntas que va a hacer para el proyecto final. Entonces, las 2 preguntas para esta parte del proyecto final de este estudio sería: ¿cuál es el punto principal de la Biblia? Y ya mencionamos que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. La segunda, palabra de quién es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios es perfecta y no tiene errores, infalible, ¿verdad? Oh, perdón, iba a copiar, si están copiando aquí. Muy bien, entonces vamos a concluir con una oración. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? Esta es nuestra primera clase como una introducción a lo que vamos a estudiar. Ya a partir del miércoles empezaremos a estudiar los 10 mandamientos y entonces habrá un poco más de profundidad en los temas. También el miércoles voy a enviarles la tarea para la lección que sigue. Daniel, adelante. Bueno, pastor, yo estoy medio, bueno, quería decirle que primeramente me gustó participar en la clase, pero me siento perdido. Eh, hoy no sabía los videos que tenía que mirarlo, no lo entendí, y ahora estas 2 preguntas las tengo que responder en un link que me mandan, o es oral o es en Excelente, vivo excelente o es en pregunta. vivo. Bueno, estas son como, cada curso tiene cada clase, vamos a poner, cada clase tiene una pregunta que va a ser para el proyecto final. El proyecto final consta como de unas 23 preguntas. Ese es al final. Entonces, eso es al final que terminemos las 8 lecciones. Entonces, usted va anotando en su cuadernito, lección 1, habían 2 preguntas que esas van a ser para el proyecto final. Pero no tiene que hacer absolutamente nada, Daniel, ahorita. Eso todo va a hacerlo cuando ya termine las 8 lecciones. Después de las 8 lecciones, ustedes tienen 2 semanas para concluir, para completar el proyecto final. Entonces, les recomiendo encarecidamente que vea los videos, ¿verdad? Son videos de 7 minutos, 7 minutos en la que el pastor, el profesor, presenta la clase. Entonces, con los videos ya vistos, podemos platicar un poquito más y esa es la idea. Entonces, leer el pasaje bíblico, ver el video, contestar las preguntas y así venimos preparados. Entonces, ahorita después de que terminemos, le voy a enviar el enlace de la lección 1 para que le eche una repasadita en la casa del video. ¿Está bien? Bueno, gracias. Excelente, hermano. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración, no sin antes agradecerles por su participación, por su dedicación y por su anhelo ferviente de estudiar la palabra de Dios. Gracias por sus comentarios, gracias por su participación. Que el Señor les bendiga grandemente. Pues vamos a cerrar con oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, llévanos a tu palabra y haz que siempre seamos como los ciudadanos de Perea, Señor. Escudriñemos tu palabra, que nos postremos a tus pies y te demos gracias por todo lo que has hecho, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abre nuestros entendimientos, Señor, para que tu palabra sea aplicada a nuestras vidas y también así podamos compartir con otros con amor, con humildad, con paciencia, Señor, así como tú lo hiciste con las personas que compartieron con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Concédeles un reparador descanso para que mañana nos concedas un nuevo día, un día lleno de oportunidades, un día en el cual podamos servirte a ti, Señor, agradecerte
por las bendiciones espirituales que nos das y por todas las otras bendiciones materiales que nuestro cuerpo también necesita. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que tengan una bendecida noche, hermanos y hermanas en Cristo. Un gusto enorme conocerles, saludarles. La próxima, el miércoles o la próxima semana vamos a hacer dividir la clase en algunos grupitos para que podamos conocerlos un poquito mejor, pero vamos a hacerlo eso las siguientes clases. ¿Está bien? Que tengan una bendecida noche. Si nos saludamos a todos, ¿verdad? A Carlos. Carlos, también gracias por conectarse. Doris, buenas noches. No nos dijo de dónde viene, de dónde se conecta. De acá de Colombia. Excelente. Entonces, que